Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde siempre les traigo el jugo más jugoso del mundo del espectáculo y las celebridades. Y hoy, oh amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte, un festín de información que los va a dejar boquiabiertos. Porque vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo. Prepárense para sumergirse en un torbellino de secretos, confesiones inesperadas y sorpresas que, créanme, no van a creer. Hoy desentrañamos los misterios que rodean a este galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde sus inicios hasta su meteórico ascenso a la fama, desde sus relaciones amorosas hasta sus proyectos más ambiciosos, no vamos a dejar piedra sin remover. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de chismes, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de noticias exclusivas, rumores jugosos y análisis perspicaces. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a darle con todo a Kerem Bürsin. A ver por dónde empezamos. Kerem Bürsin. Su nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un actor que ha trascendido fronteras gracias a su talento innegable y su carisma arrollador. Pero, ¿quién es Kerem Bürsin realmente? Más allá del personaje público del galán de telenovela, ¿qué se esconde detrás de esa sonrisa perfecta y esos ojos que enamoran? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Kerem no siempre estuvo destinado a ser una estrella. De hecho, su infancia y adolescencia fueron bastante nómadas. Debido al trabajo de su padre ingeniero, vivió en diferentes países, desde Escocia hasta Indonesia, pasando por los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural, sin duda, influyó en su personalidad y en su visión del mundo. Le dio una perspectiva global, una apertura mental que lo distingue del resto. Imaginen la cantidad de culturas, idiomas y perspectivas que absorbió durante esos años. Escocia con su clima peculiar y paisajes verdes, Indonesia con su exuberancia tropical y tradiciones milenarias, los Emiratos Árabes Unidos con su modernidad deslumbrante y sus costumbres ancestrales y finalmente Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Menudo cóctel de experiencias. Pero fue en Estados Unidos, en Boston, donde Kerem descubrió su pasión por la actuación. Estudió marketing y comunicación en la Universidad Emerson College, pero su corazón latía al ritmo del teatro. Participó en obras universitarias, tomó clases de interpretación y se dio cuenta de que su futuro estaba en el escenario, o mejor dicho, frente a las cámaras. Emerson College, para quienes no lo sepan, es una institución de renombre en el mundo de las artes y la comunicación. Un semillero de talentos que ha visto pasar por sus aulas a futuros directores, actores, periodistas y creativos. No me sorprende que Kerem se sintiera como pez en el agua allí. De hecho, hay vídeos antiguos circulando por internet donde se puede ver a un jovencísimo Kerem actuando en obras universitarias. Y ya se le veía la madera de estrella. Se movía con soltura, con confianza, y su carisma era innegable. Se le notaba que disfrutaba cada segundo. Después de graduarse, Kerem se mudó a Los Ángeles, persiguiendo su sueño de convertirse en actor. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque no fue un camino fácil. Tuvo que luchar, audicionar incansablemente y enfrentarse a rechazos. Pero Kerem no se rindió. Su determinación y su talento lo llevaron a conseguir pequeños papeles en películas y series americanas. Los Ángeles, la ciudad de los sueños rotos y las segundas oportunidades. Un lugar donde miles de jóvenes aspirantes llegan cada año con la esperanza de triunfar en Hollywood. La competencia es feroz, los castings son interminables y los rechazos son moneda corriente. Pero Kerem, a pesar de los obstáculos, no se dejó amilanar. Trabajó como camarero para pagarse las clases de actuación, se presentó a audiciones sin parar y poco a poco fue abriéndose camino. Consiguió pequeños papeles en series como Shark y películas de bajo presupuesto. Nada del otro mundo, pero cada pequeño paso era una victoria. Pero fue en Turquía, su país de origen, donde encontró su gran oportunidad. En 2013 protagonizó la serie Güneşi Beklerken, que se convirtió en un éxito rotundo y lo catapultó a la fama en su país natal. Imagínense la emoción de Kerem al recibir esa llamada. Después de años de lucha en Los Ángeles, la oportunidad de protagonizar una serie en su país natal. Era un punto de inflexión en su carrera.
Güneşi Beklerken fue un auténtico fenómeno en Turquía. La serie enganchó al público con su historia de amor, amistad y drama adolescente. Y Kerem, con su carisma y su talento, se convirtió en un ídolo juvenil. Su rostro aparecía en revistas, su nombre sonaba en todas las radios y sus fans lo seguían a todas partes. Había nacido una estrella. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Participó en varias series y películas turcas, consolidándose como uno de los actores más populares y queridos del país. Pero su fama a nivel internacional llegó con Sen Kalkapm, la serie que protagonizó junto a Hande Erçel. ¡Ay, Sen Kalkapm! ¿Quién no se enamoró de la historia de amor entre Eda y Serkan? La química entre Kerem y Hande era palpable, traspasaba la pantalla. Y su romance en la vida real, aunque fugaz, alimentó aún más la pasión de los fans. Sen Kalkapm fue un boom a nivel mundial. La serie se vendió a decenas de países y se convirtió en un fenómeno en redes sociales. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó a millones de espectadores que se identificaron con sus personajes, sus conflictos y su química innegable. Y Kerem y Hande, con su talento y su atractivo, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una auténtica locura mediática. Los fans estaban obsesionados con ellos. Pero hablemos de lo que realmente nos interesa, ¿no? Los secretos, las confesiones, las sorpresas. A ver. ¿Sabían que Kerem es un apasionado de los deportes? Le encanta el boxeo, el baloncesto y el fútbol. De hecho, antes de dedicarse a la actuación, consideró seriamente convertirse en jugador de baloncesto profesional. Imagínense a Kerem Bürsin en la NBA. Hubiera sido todo un espectáculo. Su altura, su agilidad y su pasión por el baloncesto lo convertían en un candidato prometedor. Pero afortunadamente para nosotros, eligió el camino de la actuación. Aunque quién sabe, quizás en un universo paralelo Kerem Bürsin sea una estrella de la NBA. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que sigue practicando deportes con regularidad para mantenerse en forma y liberar tensiones. El boxeo es una de sus grandes pasiones. Le encanta la disciplina, la concentración y el desafío físico que implica este deporte. Y hablando de deportes, ¿sabían que tiene un tatuaje con el logo de los Boston Celtics? Un guiño a su época universitaria y a su amor por el baloncesto. Pero ese no es su único tatuaje. También tiene otro en el brazo con una frase en latín que significa per aspera ad astra. Una frase que refleja su filosofía de vida, su perseverancia y su determinación para alcanzar sus metas. Los tatuajes, como saben mis chismosos, son como un libro abierto sobre la piel. Y los de Kerem nos revelan mucho sobre su personalidad y sus valores. El tatuaje de los Boston Celtics es un homenaje a su etapa en Boston y a su amor por el baloncesto. Y el tatuaje con la frase en latín es una declaración de intenciones, un recordatorio constante de que los obstáculos son parte del camino hacia el éxito. Ahora, vamos a lo jugoso, a lo que todos quieren saber, sus relaciones amorosas. Después de su mediática relación con Hande Erçel, Kerem ha sido vinculado a varias mujeres. Pero él siempre ha mantenido su vida privada con mucha discreción. Y eso, amigos míos, es algo que admiro de él. No se deja llevar por el escándalo, no alimenta los rumores. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. La relación entre Kerem y Hande, como ya les conté, fue un auténtico fenómeno mediático. Los fans estaban obsesionados con su romance y seguían cada uno de sus pasos. Pero después de la ruptura, Kerem optó por la discreción y la privacidad. No ha hablado públicamente sobre sus relaciones posteriores y ha evitado alimentar los rumores. Un aplauso para él. En un mundo donde las celebridades exponen sus vidas privadas en las redes sociales, Kerem ha optado por proteger su intimidad. Pero, ¿qué podemos decir sobre su futuro? Kerem tiene grandes planes para su carrera. Quiere seguir explorando diferentes roles, trabajar en proyectos que lo desafíen como actor y seguir expandiendo su carrera a nivel internacional. De hecho, ha expresado su interés en trabajar en Hollywood y en producir sus propias películas y series. Kerem es un actor ambicioso y con talento. No se conforma con ser un galán de telenovela y quiere seguir creciendo como artista. Su interés en trabajar en Hollywood es una muestra de su ambición y su deseo de llegar a un público más amplio. Y su proyecto de producir sus propias películas y series es una prueba de su visión y su compromiso con la calidad.
Estoy segura de que le esperan grandes éxitos en el futuro. Y hablando de proyectos ambiciosos, ¿sabían que Kerem tiene su propia productora? Se llama Braveborn Films y su objetivo es producir contenido de calidad que refleje su visión del mundo, sus valores y sus inquietudes. Quiere contar historias que inspiren, que provoquen reflexión y que generen un impacto positivo en la sociedad. Braveborn Films es mucho más que una productora de cine y televisión. Es un proyecto personal de Kerem para crear contenido que refleje sus valores y sus inquietudes. Quiere contar historias que inspiren, que provoquen reflexión y que generen un impacto positivo en la sociedad. Un proyecto ambicioso y noble. Estoy ansiosa por ver qué nos tiene preparado Braveborn Films en el futuro. Kerem Bürsin no es solo un actor guapo y talentoso. Es un hombre comprometido con una visión clara de lo que quiere lograr y una pasión inquebrantable por su trabajo. Es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de humildad. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que lo convierte en una estrella aún más brillante. Kerem Bürsin es un ejemplo a seguir. Un hombre que ha luchado por sus sueños, que ha superado obstáculos y que ha alcanzado el éxito gracias a su talento, su trabajo duro y su perseverancia. Un hombre que no se conforma con ser una estrella, sino que quiere utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Un verdadero modelo a seguir. Y ahora, después de este recorrido fascinante por la vida y la carrera de Kerem Bürsin, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de su infancia nómada, de su pasión por la actuación, de su ascenso a la fama, de sus relaciones amorosas, de sus proyectos ambiciosos y de su compromiso con la sociedad. Hemos descubierto al hombre detrás del personaje, al ser humano detrás de la estrella. Hemos visto cómo su infancia multicultural influyó en su personalidad, cómo luchó por sus sueños en Los Ángeles, cómo conquistó Turquía con su talento y cómo se convirtió en un fenómeno mundial gracias a Hasan Kalkam. También hemos hablado de su pasión por los deportes, de sus tatuajes, de su discreción en el amor y de sus ambiciosos proyectos de futuro. En definitiva, hemos desentrañado los misterios que rodean a este galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta traerles este tipo de contenido, descubrir los secretos de sus celebridades favoritas y compartirlo con ustedes. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos? ¿Cuál es su opinión sobre Kerem Bürsin? Quiero saberlo todo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a mejorar mi contenido y a saber qué tipo de temas les interesan más. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas abajo. Los leo todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Su apoyo es mi combustible. Sus likes, sus comentarios y sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido de calidad y a traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Adiós.